Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio que nos brindan desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Este es un evento que queremos tener para apoyar entonces más el tema de COVID, y queremos tratar el día de hoy especialmente el tema de cuidados paliativos. Vamos a empezar este evento con la participación de la doctora Sandra Liliana Parra. La doctora Sandra Liliana Parra es médica internista, es especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo, docente en la Universidad Pontificia Bolivariana, trabaja en la Clínica del Rosario y actualmente es presidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. Bienvenida, Sandra, adelante y gracias. Hola, Estela, muchas gracias. Y pues agradecemos este espacio para todas las personas que se puedan, pues ojalá se puedan conectar y podamos llevar este mensaje en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en todo el departamento y en muchas regiones del país. Entonces, la intención de estas 3 charlas es hablar un poquito del enfoque paliativo y el manejo de los principales síntomas en los pacientes probablemente que están acercándose al final de la vida, tienen síntomas refractarios o sencillamente son pacientes que no desean ninguna intervención invasiva, pero tienen una gran carga de síntomas. Y pues la idea es, dentro del principio ético del no abandono, poder acompañar a estos pacientes digamos, dentro de este cuadro tan complejo que puede ser un COVID crítico que se está haciendo un manejo en intención paliativa. Entonces, pues vamos a arrancar la charla el día de hoy, la primera parte. Yo les voy a hablar un poquito de qué es ese enfoque paliativo, como para que entendamos como el contexto de un poco de las circunstancias, y vamos a hablar algunos temas o unos, digamos, tópicos muy puntuales de cómo manejar la disnea en esta población. Entonces, pues, ¿por qué cuidados paliativos en este contexto? Normalmente las necesidades habituales de los pacientes que ingresan en el enfoque paliativo, en la intención paliativa, es brindar calidad de vida, hacer un discernimiento con los pacientes dentro de, digamos, de cuáles son esos objetivos para el paciente dentro de su tratamiento. Obviamente nosotros siempre intentamos que los cuidados paliativos en las diferentes enfermedades crónicas ingresen cada vez más temprano para hablar de planificación anticipada de la atención, manejar el dolor
y los síntomas, y también apoyar a los cuidadores. Digamos que esto es como esas necesidades habituales que nosotros tenemos o hacemos en los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas en cuidado paliativo. ¿Cuál es el contexto del COVID? ¿Cuál es la situación, digamos, dentro de este enfoque paliativo en el COVID? Entonces, tenemos diferentes escenarios clínicos en los cuales, pues obviamente, muchos de nosotros nos podemos ver inmersos. Quiero hacer una claridad aquí, que estos objetivos de los que estamos hablando, de control de síntomas, calidad de vida, apoyo a los cuidadores, realmente no es que solamente los pueda brindar un especialista de cuidados paliativos, sino que queremos que se entienda el cuidado paliativo como una filosofía de cuidado, una filosofía donde el paciente está en el centro, la calidad de vida, el acompañamiento y el control de síntomas son esos objetivos como más grandes, y que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que está en este enfoque paliativo, así seamos médicos generales, enfermeros, psicólogos, podamos entender que podemos hacer alguna intervención de tipo paliativo en los pacientes, obviamente basado en nuestras herramientas y en el escenario clínico en que nos encontremos. Entonces, parte de esas herramientas es las que queremos traer y brindar para ustedes en esos diferentes escenarios en los cuales nos podemos encontrar con la necesidad de tener un enfoque paliativo. Entonces, podemos tener diferentes escenarios, como por ejemplo un paciente con enfermedad oncológica avanzada, o no oncológica, como una falla cardíaca, una cirrosis en fase avanzada, donde el paciente tenga una falla ventilatoria masiva por COVID, y obviamente sabemos que este es un paciente que dentro del escenario clínico no se van a avanzar a terapias por su pronóstico basal, o sea, fuera cual fuera la causa, COVID, neumonía, sepsis, es un paciente que va a tener un manejo muy conservador y muy proporcionado a su enfermedad y a su estado funcional y a su pronóstico oncológico. Entonces, eso es un escenario, por ejemplo, en el cual el paciente va a tener un enfoque paliativo. El otro es un paciente que se consideró que tiene una falla ventilatoria por COVID, pero por diferentes razones no es candidato a ventilación mecánica. Entonces, es decir, no está para, digamos que necesitamos un control estricto de síntomas, el paciente no lo logra con el oxígeno, por ejemplo, es decir, la disnea a pesar del oxígeno sigue, no está en unas indicaciones de ventilación mecánica, o puede estar, digamos, en una de las opciones intermedias que tenemos ahora, como es el CAF, la ventilación no invasiva, pero a pesar de esto tiene manejo de la disnea, es un paciente en el cual vamos a tener un control de síntomas y vamos a hacer estas intervenciones que vamos a nombrar. También podemos tener pacientes que pueden ser refractarios al tratamiento, que requieren estos cuidados de transición porque han tenido largas intervenciones, grandes intervenciones, y o tienen lesión neurológica o tienen unas grandes secuelas, o los pacientes se tornan refractarios. Entonces nosotros estamos, digamos, muy de la mano con los pacientes de UCI haciendo estos cuidados de transición. Eso que digamos que ese también es otro escenario en el cual nosotros tenemos que hacer un control intensivo de síntomas y un enfoque en calidad de vida. También los pacientes que también son escenarios que cada vez vemos más frecuentes, que son pacientes con falla ventilatoria que no desean dentro de sus voluntades anticipadas ningún tipo de intervención como ventilación mecánica invasiva. Entonces también esto es un enfoque claro en el cual no vamos a abandonar al paciente, pero vamos a tener una claridad de cuáles van a ser esas intervenciones que vamos a hacer para el paciente brindándole calidad de vida. Y obviamente también hay otro escenario paliativo que cada vez estamos viendo con más frecuencia, y es el paciente con alguna enfermedad que ya está en la atención domiciliaria, que es un paciente crónico de atención domiciliaria, de los programas de atención domiciliaria, que no desea ser trasladado a ninguna de las, digamos que a ninguna de los hospitales o a ningún tercer o cuarto nivel que se encuentra en el domicilio, quiere permanecer en el domicilio y debemos darle un manejo de control sintomático. Entonces, más o menos, esos son como los escenarios en los cuales nosotros vamos a tener un enfoque paliativo, digamos que nuestra visión va a ser esta de control de síntomas, calidad de vida, acompañamiento a los cuidadores, y obviamente los diferentes síntomas, pues los iremos mirando a través de la charla. Entonces, también digamos que el escenario de nosotros paliativos es nuestros pacientes crónicos, son los pacientes de mayor riesgo,
por los temas de vacunación hemos visto, pues que obviamente un poco las edades han cambiado, pero sin embargo pacientes con primeras dosis o pacientes oncológicos que están todavía en la edad, no han recibido ninguna vacunación, todavía están llegando a las instituciones. Entonces estos pacientes obviamente, pues como tienen enfermedades crónicas, son más frágiles, más riesgo de COVID severo o COVID crítico, en los cuales vamos a tener un manejo proporcionado sintomático, y nuestros objetivos son controlar el dolor y los síntomas, garantizar la comodidad. Si el paciente realmente se prevé que va a avanzar a una fase final, acompañamiento al morir, y apoyar a la familia y los cuidadores con diferentes estrategias. Entonces, también dentro del escenario clínico, digamos, pacientes con enfermedades crónicas, debilitantes o con estados funcionales deteriorados, pues el COVID puede ser como esta gota final que hace que haya un escenario inminente de situación de últimos días. Entonces es importante en estos pacientes reevaluar los objetivos, tener claros los planes de tratamiento, y todos estos temas de la proporcionalidad terapéutica en estos escenarios se deben manejar de manera muy cuidadosa, y obviamente siempre es importante, si hay la posibilidad de tener algún apoyo de equipos del equipo paliativo, pues eso es el escenario ideal, pero si no, reconocer el enfoque paliativo, y el reconocimiento del enfoque paliativo es que yo voy a brindar estos cuidados, voy a brindarle control sintomático, voy a ser muy claro y muy compasivo en la información con la persona, con sus familiares, con la misma persona, dependiendo de su estado de conciencia, pero siempre como, y tanto dejándolo en las historias como hablándolo muy, digamos que tranquilamente con la familia, es cuáles son estos objetivos terapéuticos. ¿Cuáles son mis objetivos terapéuticos? Mis objetivos terapéuticos son el confort, el control de síntomas, el alivio sintomático, ¿sí? El acompañamiento. De esta manera yo no estoy diciendo que no voy a hacer, sino al contrario, que voy a hacer de una manera proporcionada, y que mi objetivo no va a ser invasivo, sino va a ser un objetivo proporcionado de alivio y confort. Entonces es importante también tener esta claridad para que yo sepa tanto cómo comunicar, de qué se trata este enfoque paliativo, y también que la familia entienda, que el paciente entienda, y que yo voy a hacer, digamos, que todo lo que esté proporcionadamente a mi alcance para aliviar a este paciente y brindarle calidad de vida. Obviamente los retos en el acompañamiento, sobre todo cuando estamos con pacientes en final de vida, es que nosotros, digamos, para nosotros el cuidado paliativo ha sido muy duro, porque antes estábamos acostumbrados a decir que entre toda la familia, que venga todo el mundo, que si quiero traer el gato, que el perro, y entonces digamos que este acompañamiento en la situación de últimos días queríamos que fuera muy humanizado, y obviamente el COVID ha venido a cambiarnos un poco todo esta perspectiva, humanizando el acompañamiento y obviamente evitando el abandono y la soledad, porque son escenarios de mucha soledad, y esto obviamente aumenta el sufrimiento tanto para la familia como para incluso el mismo personal de salud que se enfrenta a estas situaciones tan complejas de pacientes en gran soledad con una importante carga de síntomas, y obviamente esto también genera sufrimiento, o sea, sufrimiento de tipo físico, de tipo espiritual y psicológico. Entonces, es importante que los cuidados paliativos o este enfoque paliativo es tan importante como cualquiera de las otras intervenciones si estamos en el escenario de un paciente. Obviamente, pues digamos que de los contextos que ya hemos hablado, es importante ser muy claros con la información, pero también ser muy asertivos en la manera que vamos a brindar esta información. Y hay 3 cualidades que siempre se deben tener en este enfoque paliativo, que es la presencia, la hospitalidad y la acogida. Cuando nosotros brindemos la información, tanto al paciente y a la familia, y como hagamos todo este enfoque, que es muy importante. Y como ya les dije, nos estamos enfrentando a escenarios de mucha soledad. Obviamente sabemos que los síntomas, pues obviamente en el COVID crítico siguen siendo los mismos independientemente de cuál es el estado basal del paciente, que obviamente la parte pulmonar es una de las más importantes, a estar la fiebre, la fatiga, la tos persistente, la anorexia y todo el tema, digamos, de los síntomas pulmonares, que pueden ir en diferentes grados, y digamos que en el COVID nos hemos enfrentado a diferentes escenarios, por ejemplo, pacientes con unas saturaciones muy bajas sin percepción de disnea, ¿sí? O pacientes con saturaciones entre 90 y 88, pero con una gran carga sintomática
digamos, de todas las manifestaciones de la disnea, que los pacientes dicen que el aire no entra, que tengo hambre de aire, que no siento que no me entra al pecho, que igual, obviamente vamos a ver todos esos signos clínicos del trabajo respiratorio. Entonces, siempre es importante que nuestro medidor, obviamente, además de los índices de oxigenación, va a ser la percepción del paciente del síntoma, es decir, la disnea, y es ahora, pues, de lo que les voy a hablar. Entonces, es importante dentro del enfoque paliativo del manejo de la disnea, tener claridad que obviamente vamos a manejar la causa del síntoma. Cuando hacemos un enfoque paliativo no quiere decir que entonces no vamos a tratar ni vamos a diagnosticar y si hay causas reversibles no las podamos controlar. Es decir, vamos a brindar oxígeno al paciente para que tenga una saturación obviamente por encima entre 88 y 90 cuando tenemos pacientes, digamos, con ya saturaciones bajas o enfermedades pulmonares, no vamos a ser tan estrictos en querer estar en el 90, digamos que el 88 puede ser un valor aceptable si no hay presencia de disnea. Es importante también que en el enfoque paliativo el aporte del oxígeno lo podemos medir más que por un valor absoluto de oxigenación, es por la percepción de disnea y cuando tenemos un valor de oxigenación, digamos, aceptable para el paciente y la disnea persiste, aquí vamos a tener otras opciones farmacológicas como los opioides. Entonces, es importante cuando nosotros definimos que un paciente tiene una gran carga sintomática, que a pesar de que yo le estoy dando un aporte de oxígeno apropiado y proporcionado y por una vía proporcionada para su estado, y el paciente se mantiene en una saturación de 90-92, a pesar de eso su carga sintomática es muy importante, es decir, hay gran sensación de disnea, la disnea la debemos evaluar. Obviamente hay muchas maneras de evaluar la disnea, normalmente nosotros la evaluamos con la escala de ESAS, que es una escala muy sencilla de 0 a 10, ¿sí? Donde 0 es nada de ahogo, sensación de ahogo, y 10 es un ahogo insoportable, esa es una opción. También podemos hablar con los pacientes, sobre todo si son adultos mayores, las escalas que son descriptivas, es decir, yo le pregunto si la sensación de ahogo es muy leve, leve, moderado, fuerte, muy fuerte, y también me hago como una apreciación de qué tan importante es esa percepción y ese síntoma para el paciente, para que yo pueda hacer, pues yo deba hacer alguna intervención. No necesariamente un paciente en enfoque paliativo, si tiene una saturación de 88, de 80 incluso, pero no tiene percepción de disnea, si lo manejo con el oxígeno y el paciente no persiste, no tiene el síntoma, yo puedo dejar el opioide, pero probablemente a necesidad cuando el paciente tenga la sensación, puedo hablar y darle la indicación al familiar si el paciente está acompañado, y eso digamos que se puede manejar, no necesariamente el enfoque paliativo siempre el opioide, recuerden que nuestro medidor siempre va a ser el síntoma, ¿sí? Y lo que nosotros queremos controlar es el síntoma. Entonces, es importante cuando nosotros definimos que tenemos un paciente con un buen aporte de oxígeno, que hemos descartado otras opciones o que hay opciones de manejo, por ejemplo, si tiene un TB que esté anticoagulado, si tiene una infección y es proporcionado al antibiótico que esté con su antibiótico y a pesar de esto el paciente tiene el síntoma, entonces es cuando vamos a evaluar la posibilidad del opioide. Es importante ahí pues valorar la severidad, como ya se los dije, definir cómo está su función renal y sabemos obviamente que en el escenario de COVID hay mucho riesgo de falla renal, qué tanta tolerancia a la vía oral o no tiene el paciente, que muchas veces no hay mucha tolerancia a la vía oral por la percepción de disnea y siempre es importante recordar y dentro del manejo de la disnea también es el manejo de la dieta. Nos llegamos a los escenarios donde el paciente está con un CAF o con una máscara de no reinhalación y nos traen una dieta sólida y obviamente es un momento de mucha disnea a la alimentación. Entonces también recordar que parte de las estrategias es dar dietas licuadas para que el paciente tenga menos, digamos que en el cierre glótico cuando traga, que sean menores tiempos y el paciente perciba menos disnea cuando hace la ingesta de los alimentos. Que es también una de las estrategias para garantizar pues, que el paciente se hidrate un poco mejor y digamos, no sea la alimentación un momento de crisis de disnea. Normalmente preferimos los opioides de acción corta, siempre, digamos que cuando la disnea está severa, moderada, severa, preferimos la vía venosa o subcutánea si estamos en el escenario domiciliario. En ocasiones podemos usar o no esteroides, casi siempre si estamos en el escenario de COVID el paciente va a tener esteroides y podemos usar benzodiazepinas en caso de disnea. Entonces, esto es un esquema que se trabajó dentro del consenso colombiano
de COVID-19 en conjunto con la Asociación Colombiana de Infectología, que sale creo que este viernes da la última actualización, donde se propone este algoritmo de manejo, que fue, digamos que trabajado desde la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, donde es importante tratar las causas subyacentes, también las intervenciones no farmacológicas, como pueden ser los paños fríos en el rostro, también pueden ser algún tipo de técnicas de respiración y relajación, pero obviamente todo acompañado de las intervenciones farmacológicas, donde tendremos nuestros 3 opioides disponibles endovenosos, que son la morfina, la oxicodona y la hidromorfona. Estas son las dosis que nosotros pues recomendamos de manera inicial, sobre todo porque muchos de estos pacientes no están habituados a los opioides. Preferimos, si el paciente no está habituado al opioide, empezar cada 6 horas y valoraciones constantes cada 24 o 48 horas para saber si se acorta el intervalo, es decir, si se pasa cada 4 horas, y evaluar qué tanto el opioide mejora la percepción de disnea y obviamente qué tanto el paciente, digamos qué efectos adversos tiene, porque es otro tema que nosotros debemos pues tener presente, saber que si el paciente tiene falla renal, pues vamos a preferir el uso de la hidromorfona, y en ocasiones si vemos que la situación, digamos, es importante, el paciente tiene mucha disnea, intentar hacer las infusiones continuas. También es importante adicionar la benzodiazepina si percibimos mucha ansiedad relacionada con la disnea, porque pues la disnea genera mucha ansiedad en los pacientes. La benzodiazepina intermitente o a necesidad puede ser una manera de ayudar como con la percepción con la angustia que puede generar la sensación de disnea, si a pesar del opioide persiste la ansiedad. Las técnicas de relajación como estrategias no farmacológicas, reducir la temperatura del ambiente, pero no muy helado por el tema, pues también de la difusión del COVID con el tema del aire acondicionado, enfriar la cara con los paños, evitar los ventiladores pequeños que nosotros usamos mucho en disneas no oncológicas. Realmente en este escenario del COVID, pues no lo recomendamos. Algunas posturas que sabemos pues que pueden mejorar incluso el prono en paciente que no, así no va a ser intubado, puede favorecer o mejorar la sensación de ahogo, es como otra de las medidas no farmacológicas, obviamente, tolerancia del paciente. Unas cositas como generales, si hay mucha tos, que también los accesos de tos pueden generarnos esto, podemos adicionar algunos jarabes como la dihidrocodeína, pero recordar que si ya tiene morfina o hidromorfona, estos también tienen un efecto antitusivo, entonces ahí podemos usar la bromexina también como ayudante si hay mucha presencia de tos. Otro síntoma frecuente son las secreciones, que muchas veces pues van a estar presentes, el paciente no tiene la fuerza para expectorar las secreciones, entonces, y fluidificarlas, pues el paciente a veces no tiene la fuerza para toser, entonces va a ser difícil. Recomendamos, en caso de que haya mucha broncorrea, el uso de iosina de 20 a 40 miligramos subcutáneo o endovenoso cada 6 a 8 horas, obviamente la dosis máxima, 120 miligramos para las 24 horas, como diferentes estrategias que podemos usar. Entonces, bueno, esta era la parte que yo les traía el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la charla interesantísima. A continuación seguimos con la doctora Marcela Escobar. La doctora Marcela es médica psiquiatra, trabaja actualmente en la Clínica Las Américas y también es docente de la UPB. Muchas gracias, bienvenida, Marcela. Hola, buenas noches a todos, buenas noches Estela, muchas gracias pues por esta invitación y como por el espacio poder compartir un poquito como de estos, el delirium pues en este campo paliativo que ha sido pues uno de los síntomas neuropsiquiátricos más importantes y que más se ha visto pues como que alteran tanto al paciente, a la familia y al equipo médico. Bueno. Esperemos un momentico para compartir la pantalla. Ya la estamos viendo, abre la presentación sin ningún problema. Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a hablarles un poquito sobre el delirium. ¿Ahí están viendo la pantalla bien? Sí, adelante. Listo.
Bueno, ¿por qué es importante hablar del delirium y qué es el delirium? Entonces, el delirium es el síndrome neurocomportamental más común en el hospital y sobre todo ahora con esta nueva pandemia hemos visto que se ha aumentado el número de pacientes con esta patología y también el grado de dificultad para su manejo. Es caracterizado por el inicio agudo de déficit atencionales, de un despertar muy agitado cuando terminamos de estar en ese proceso de UCI y con todos estos medicamentos de sedación, y también se ven alteradas otras funciones cognitivas como la memoria, la función ejecutiva, y también presenta una gravedad fluctuante en el tiempo. Por eso llegamos a decir que realmente el delirio es una fluctuación del estado de conciencia, que nos da esos estados de que el paciente está completamente alerta y otros donde está completamente desconectado. Es la manifestación clínica de una falla cerebral aguda y es la consecuencia directa de una condición médica subyacente. Es muy frecuente, empeora desenlaces de morbimortalidad e incrementa tanto los costos de atención como los costos emocionales de los pacientes y puede llegar a ser prevenible en un 40%. Con esta nueva infección del COVID-19 hemos visto desde su inicio en el 2019 que es un virus que ataca diferentes órganos del sistema, del organismo. Entonces, afecta principalmente los órganos respiratorios, también puede llegar a producir daños en nivel gastrointestinal, renal, y llega un punto donde también hemos visto que el COVID por sí mismo va a producir una alteración en la función cerebral. ¿Cuáles son los efectos que tiene el SARS-CoV-2 en el cerebro? Entonces, hay 3 mecanismos principales por lo cual se produce esta invasión. Y esta invasión se va a ver reflejada básicamente en estas alteraciones neurocomportamentales. Entonces, primero, el virus puede llegar a traspasar, como vemos acá, la barrera hematoencefálica y llegar a producir un daño inflamatorio en el sistema nervioso central. Otra forma es una infección directa de las que viene por las neuronas oroolfatorias y se transporta de manera axonal hacia el sistema nervioso. Y por último, en cualquier otra terminación de cualquier otro órgano que esté infectado, puede por vía axonal llegar y transportarse hasta el sistema nervioso central. El 70% de los pacientes críticamente enfermos con COVID-19 requieren ventilación mecánica y van a desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria en los próximos 3 días. La ventilación mecánica por sí misma también va a tener unas alteraciones comportamentales que se van a ver relacionadas con el delirio, que son una falla atencional, de memoria, función verbal, velocidad de procesamiento y función ejecutiva. Y también el síndrome de dificultad respiratoria agudo, donde vamos a tener estos síndromes psiquiátricos, una atrofia cerebral, la hipoxia a nivel cerebral, nos va a aumentar el grado de alteración neurocomportamental y nos va a llevar a tener unas respuestas inflamatorias e isquémicas que van a hacer que el delirium vaya en aumento. Los trastornos neurocognitivos que nos van a afectar y que nos van a llevar también a este síndrome de COVID y de delirium son, primero, la vida en la pandemia. La vida realmente nos cambió a todos, ¿cierto? En este momento se ha visto que los pacientes, por el simple hecho de tener este aislamiento social, el estrés, el duelo, cuando requieren estar hospitalizados y vienen con esta carga emocional previa, nos lleva a un aumento de estos síntomas neuropsiquiátricos y a un riesgo mayor del delirio. Otro es el COVID-19 ya en la parte respiratoria, que nos hace que tengamos una hipoxia, una disminución de oxígeno, una discapacidad física. Los pacientes que llevan mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos tienen más dificultades para el movimiento, están mucho tiempo inmovilizados, tanto desde la sujeción mecánica como el simple hecho de estar conectados a múltiples aparatos. Entonces esto nos va a hacer que tengamos mucho mayor riesgo también de esta condición. El COVID, como les dije ahorita, en el sistema nervioso central va a producir una encefalitis, lo que nos lleva también a un mayor riesgo del delirium. La encefalitis se produce por sí misma, o sea, el virus, como les expliqué ahora, ingresa al sistema nervioso central y hace un daño en el mismo.
Y luego pues tenemos unos desencadenantes que pues en este momento no los vamos a ver, pero que evidentemente en unos años va a haber un mayor aumento de estos síntomas neuropsiquiátricos, de un deterioro cognitivo mayor y una mayor carga para el cuidador en los casos de los pacientes que están sobreviviendo a este virus. Pero entonces, ¿por qué es importante hablar del delirium? Porque se ha visto que el delirium tiene una mayor tasa de morbimortalidad, del 16 al 5.7% más grave un paciente que tenga delirium a uno que no lo padezca durante su estancia hospitalaria. Tiene una mayor duración en los días. Un paciente con delirium se demora más para poder salir y poder recuperar toda su vida y su condición física previa, y hay una mayor tasa de complicaciones. Se ve que más que los pacientes que tienen delirium tienen 6 veces más riesgo de retirarse catéteres, de autoextubación, de tener que presentar reintubación, de neumonías, arritmias y una mayor duración de la ventilación mecánica. Otra cosa importante en este momento es que los pacientes, el mismo tratamiento del delirium, todo lo que estábamos viendo previo, por ejemplo, lo de la disnea, o sea, los opioides, los esteroides, también son medicamentos deliriogénicos. Entonces es otra causa más que se suma a todas las dificultades que están teniendo estos pacientes. También es importante hablar del delirium por las secuelas cognitivas y comportamentales que se dan en cualquier otra patología y que probablemente la vamos a ver en unos años como consecuencia de estos pacientes que están en este momento tanto en cuidados intensivos como en hospitalización. Hay una relación recíproca entre el delirium y el deterioro cognitivo. Entre más grave sea el delirium, entre más duradero sea el delirium, se ha visto que a largo plazo hay mayor deterioro cognitivo. Además, se ha visto que el deterioro cognitivo y la demencia disminuye el umbral para el desarrollo del delirium y aumenta el riesgo del deterioro cognitivo, como les dije. También otras de las consecuencias, que puede llevar este tipo de patologías es la depresión y el trastorno de estrés postraumático de los pacientes que sobreviven a la unidad de cuidados intensivos y que sobreviven también pues a la hospitalización. El hecho de la angustia de tener la disnea, de tener que estar en prono, de estar aislados, lejos de sus familias, lejos de la comunicación, también puede llevar a largo plazo a que tengamos una mayor incidencia de trastorno de estrés postraumático. Bueno, pero entonces, ¿cómo es un paciente con delirium? ¿Cómo lo vamos a identificar? Entonces, hay varios como características que nos van a dar la alteración comportamental y todas las características clínicas pues, de este síndrome, ¿cierto? Primero es una alteración en la atención. Entonces hay una habilidad disminuida para dirigir, fijar, mantener o cambiar de la atención. Y lo otro importante es que fluctúa, es la fluctuación del estado de conciencia que se desarrolla en un periodo corto. Es más, puede ser algunas horas o hasta días, pero no es un paciente que viene con un deterioro cognitivo y que ahora se empeora, sino que es alguien que de forma aguda está teniendo esa fluctuación en la capacidad de concentrarse y de estar en contacto con el medio. Acá podemos ver entonces ahí un trastorno cognitivo global, como les dije, la alteración en la atención, en el pensamiento abstracto, en la función cognitiva, un trastorno psicomotor, que ahorita les voy a explicar qué puede ser entonces la parte, el delirio hipoactivo o el hiperactivo, una disregulación emocional, el paciente muchas veces se vuelve irritable, agresivo, los familiares o los cuidadores o el personal de enfermería dice es que el paciente de un momento a otro es agresivo con nosotros, no lo podemos cambiar de posición, no lo podemos bañar, no lo podemos cuidar porque está agresivo y puede llegar a producir una heteroagresión. También hay una alteración del ciclo circadiano. Estos pacientes generalmente se duermen mucho durante el día y en la noche están mucho más activos. Una cosa acá que es importante es que muchas veces cuando empezamos la medicación, los familiares o cuidadores piensan que es el medicamento el que lo tiene muy dormido en el día, ¿cierto? Porque estos medicamentos generalmente se dan en la noche y tienen un efecto hipnótico. Entonces, en este caso, hay que explicarle a los cuidadores que realmente no es el medicamento el que está haciendo que él duerma en el día, sino que es esta alteración del ciclo circadiano.
Si retiramos el medicamento, igual el paciente va a tener esta alteración y va a estar todo el día hipoactivo y por la noche un poco más activo. También hay un deterioro en la conciencia y en la atención, que se reduce la capacidad de dirigir y enfocar la atención. Bueno, como les dije ahorita, entonces la alteración motora es la que nos da generalmente el fenotipo del delirium. Lo podemos diferenciar entre delirium hiperactivo y el delirium hipoactivo. El hiperactivo es el que más probabilidad de recibir medicación tiene, porque es el paciente agitado, agresivo, el que está alterando todo el servicio, el que necesita más dosis de medicamentos, pero contradictoriamente tiene un mejor pronóstico. Y está asociado con el delirium inducido por sustancias, generalmente el retiro rápido de toda la pseudoanalgesia que se da durante en la unidad de cuidados intensivos o en el paciente cuando está crítico. Cuando tenemos estos medicamentos y se suspenden o se disminuyen de una forma más rápida, generalmente nos puede producir un delirium hiperactivo. Por otro lado, el delirium hipoactivo es el paciente que está más callado, que no está en contacto todo el tiempo con el medio. Muchas veces lo pueden confundir con una depresión o con que el paciente ya está muy juicioso, que está muy tranquilo, y realmente tiene peor pronóstico porque ya nos está hablando de un daño cerebral mucho mayor, de una encefalopatía que puede estar causada por hipoxia, por trastornos metabólicos. Bueno, ¿por qué tiene un delirium un paciente? Entonces, el delirium como síndrome tiene muchas causas, no es una sola causa, tiene varios factores que nos puede hacer empeorar o aumentar el factor de riesgo para llegar como a la sumatoria y llegar al umbral donde ya podemos tener el delirio. Hay unos factores que son predisponentes y que son predecibles y hay otros que son precipitantes. Y hay unos que son en los cuales se puede intervenir y hay otros que no se pueden intervenir. Entonces, entre ellos tenemos la edad, déficit visual auditivo, un deterioro cognitivo previo, la gravedad de la enfermedad, y se ha visto que cuando la relación de un creatinina es mayor de 18, hay mucho mayor riesgo de que el paciente vaya a presentar un delirio. Hay otros que son unos precipitantes que tienen que ver más como con el ambiente y que podemos hacer como intervención más fácil desde nuestro propio método pues para intervenir. Los pacientes cuando tienen una sujeción mecánica generalmente tienen mayor riesgo de estar en delirium por la misma inmovilización. Como les dije, muchas veces ni siquiera es la sujeción, sino también el estar conectado a diferentes dispositivos, lo que hace que el paciente tenga una movilidad reducida. Más de 3 medicamentos en 24 horas, medicamentos anticolinérgicos, algunos eventos iatrogénicos, una sonda vesical, drogas o abstinencia y también las infecciones, como es en este caso. Hemos visto que el delirium asociado al COVID tiene una mayor tasa de agitación, puede producir también unas mioclonías y algunos signos catatónicos, que se ha llegado a hablar de un mutismo asinético, pero eso todavía pues está interrogado. Como les digo, o sea, el mayor tasa de agitación se ha visto por el daño que se hace a nivel del sistema nervioso central, el virus, y por los medicamentos que hay que usar para el tratamiento del COVID. Las recomendaciones del Servicio de Psiquiatría de Enlace pues, de este hospital nos hablan de varios pasos que tenemos que tener en cuenta para poder mirar la parte farmacológica y poder llegar pues como a poder mejorar este síntoma. Primero, hablamos de la melatonina que nos puede ayudar para la regulación del sueño, que es como la primera alarma que tenemos que tener en cuenta. Cuando el paciente empieza a estar muy dormido en el día y muy activo en la noche, hay que regular ese ciclo del sueño para poder lograr que de una manera preventiva o de una manera de manejo pronto se pueda coordinar este nuevo ciclo y que el paciente no entre en este grado de delirio. Están también los alfa-2 agonistas, los antipsicóticos, el ácido valproico y la trazodona y por último los agonistas dopaminérgicos. El manejo intrahospitalario del delirium, entonces lo hacemos primero con prevención y segundo con manejo.
En la prevención vamos a mirar cuáles son los pacientes en riesgo y se han hecho varios estudios mirando qué mecanismos farmacológicos o no farmacológicos podemos hacer cuando podemos identificar este paciente en riesgo y evaluar si realmente nos va a mejorar ese desenlace que es el delirio. Y luego ya tenemos el manejo, que es cuando ya hay un paciente con un diagnóstico confirmado y este manejo médico también va a ser farmacológico y no farmacológico. Desde el punto de vista de la prevención, el delirium es una de las 6 condiciones prevenibles más frecuentes en los pacientes hospitalizados. Es un criterio de calidad del cuidado hospitalario en los pacientes ancianos. O sea, si tenemos un hospital donde haya menos delirium, esto nos da fe, nos da ideas de cómo de que los pacientes están siendo mejor cuidados y están siendo mejor atendidos a nivel de la parte médica. Es muy frecuente que ese delirium sea iatrogénico y está asociado como al cuidado de la salud. Si se prefiere el delirium es porque estamos dando un cuidado hospitalario de muy buena calidad. Las medidas no farmacológicas realmente son las que más han mostrado en los estudios una mayor efectividad para que los pacientes dejen de sentir y dejen de padecer esta condición. Primero, mejorar la parte sensorial, la orientación y la estimulación cognitiva, o sea, decirle al paciente qué día es, dónde está, cuántos días lleva hospitalizado. Eso hace que haya un mejor funcionamiento cognitivo y que también nos esté ayudando a prevenir el delirio. También se ha visto que la nutrición y la hidratación de los pacientes, las alteraciones hidroelectrolíticas, nos mejoran muchísimo la prevención de este síndrome. Una comunicación simple. En UCI hay muchas maneras, aunque el paciente esté intubado, de podernos comunicar. Hay tablas, abecedarios, dibujos que podemos utilizar para poder prevenir y podernos comunicar con el paciente. Mejorar la movilidad. En UCI pues hay unas metodología pues y unos protocolos de la movilización temprana que se deben hacer adecuadamente para poder lograr que estos pacientes se disminuya este delirium. La promoción del sueño, por eso les decía, como la melatonina, una de las principales herramientas al inicio del tratamiento. Revisar los medicamentos para disminuir estos medicamentos deliriogénicos y el control del dolor. Bueno, el manejo no farmacológico, entonces, como les digo, hay que ajustar los medicamentos deliriogénicos, estrategias de reorientación, se ha dicho que más o menos 3 a 4 veces al día, generalmente no es desde la pregunta, no es como, ¿usted sabe qué día es hoy? Hay que brindarle primero al paciente la información para que luego le podamos hacer el interrogatorio si realmente sabe o no sabe qué día es, pero primero hay que reorientarlo de una forma asertiva y como dando pues esta información para luego poderla corroborar. La corrección temprana de los déficits sensoriales, la movilización temprana, el manejo del dolor y la normalización del ciclo vigilia-sueño. Se ha visto que todas estas herramientas han prevenido el delirium de una manera más efectiva que la parte farmacológica. Realmente uno a pacientes que ve que tienen una alta posibilidad de desarrollar delirium, no se le inicia ningún fármaco antes de que el trastorno ya esté diagnosticado, porque los estudios no han mostrado ningún beneficio de empezar medicamentos antes. Al contrario, sí se ve que todas estas medidas no farmacológicas nos pueden ayudar a disminuir la incidencia. Ya por último, el manejo farmacológico es un manejo sintomático. Sabemos que el tratamiento del delirium realmente es el tratamiento de la causa de base. En el caso del COVID, pues hasta que no pase la infección, el paciente probablemente va a seguir con una anoxia cerebral que nos va a producir el deterioro necesario para que este síndrome se exprese. Entonces, únicamente si el paciente está severamente agitado e interrumpe los procedimientos necesarios, haya riesgo de auto o heteroagresión, o si está severamente psicótico, empezamos un tratamiento farmacológico. ¿Qué ha pasado con los pacientes en COVID?
realmente llegan muy rápido a presentar estos síntomas, el riesgo de autoheteroagresión, el riesgo de agitación, de autoextubación, de retiro de dispositivos, nos ha hecho que tengamos que iniciar el tratamiento farmacológico mucho más rápido que cuando cuando no estaba la pandemia. Generalmente, entonces, usamos haloperidol de 0.25 a 2 miligramos, puede ser oral cada 12 horas, ir titulando. No hay ningún estudio que nos muestre que el haloperidol a mayor de 2 miligramos por dosis no sea efectivo, porque con esta dosis estamos llenando todos los receptores dopaminérgicos. Lo que hacemos de ahí en adelante es aumentar los efectos secundarios. Entonces, la dosis máxima es de 2 miligramos. Sí se puede ir acortando el tiempo y no dar 2 miligramos cada 12, sino 2 miligramos cada 4, cada 6 horas. Pero nunca es recomendable pasar de 2 miligramos por dosis. Otro medicamento que podemos hacer es la olanzapina, iniciar en 2.5 miligramos una vez al día, y eso salió más o menos en las guías del 2010. Y por último tenemos la quetiapina, que podemos iniciar con 25 a 50 miligramos cada 12 horas. El techo de la quetiapina puede llegar hasta 800 miligramos día, y generalmente este medicamento ya está en el POS, entonces es mucho más fácil poderlo formular. Máximo por una semana. Esto ya ha sido supremamente cuestionado por la situación actual de la pandemia y por el tipo de patología que estamos teniendo ahora con el COVID-19. Ya para terminar, entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? Que el delirium es un trastorno altamente frecuente y prevenible, que las metas de manejo del delirium es su prevención, sabiendo que en este momento, en el caso de la pandemia, es mucho más difícil poder hacer esa prevención, porque estamos frente a una patología que por sí misma nos va a causar mayor riesgo, y también el tratamiento de la misma nos va a producir mayor riesgo del delirio. El tratamiento es el de la causa de base, y el no farmacológico es fundamental, mientras el uso de psicofármacos sigue siendo muy controversial, y un hospital con menos delirium es un hospital de mayor calidad. Muchas gracias. Doctora Marcela, muchas gracias. A las personas que nos están acompañando, las preguntas que vayan surgiendo las pueden ir poniendo en el chat de YouTube, que apenas terminemos las conferencias, procederemos a contestarlas. Para finalizar con los conferencistas, tenemos al doctor John Jairo Vargas. El doctor John Jairo Vargas es especialista en dolor y cuidado paliativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente también de la universidad, y trabaja actualmente en la Clínica Las Américas AUNA. Doctor John Jairo, bienvenido. El doctor parece que tiene problemas de conexiones. Ok, esperemos a ver si el doctor John Jairo se logra conectar mejor entonces. Mientras tanto, que sepan que estamos atentos al chat por si de pronto han surgido algunas preguntas por el momento. John Jairo. Ahora sí. Ahora sí. Sí, aquí estoy. Doctor, recuerde compartir pantalla, por favor. Ok. ¿Puedo empezar? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Agradecer la invitación, agradecer a la gobernación, a todo el equipo
que hoy nos ha permitido pues compartir con ustedes. Vamos a mirar mi pantalla. Vamos a abrirla. Ahí. Se está viendo, ¿cierto? Sí, lo estamos viendo. Muy bien. Como hemos hablado, entonces hoy vamos a conversar la parte final sobre la sedación. Definitivamente el COVID es todo un reto. Es como nos decía Sandra al principio y Marcela, nos tienen unos retos grandes. Son pacientes que se descompensan rápidamente. Y como decían también mis anteriores compañeras, con muy poco tiempo para preparar, como hacemos en cuidado paliativo, la parte final. Definitivamente da un reto asistencial y es un reto ético, como la charla que vimos la semana pasada de las doctoras Estela y Clara, el hecho de comunicar malas noticias en un momento tan difícil, rápido, sin preparación para la familia y el mismo paciente. Y obviamente es un reto también porque mantener la dignidad del paciente y su familia en un momento de pandemia donde las condiciones son totalmente distintas, pues eso hace que se ponga a prueba toda nuestra humanidad en general. Hablando de sedación, el COVID, este es un estudio, por ejemplo, que salió el año pasado en Italia a los 2 meses de haber comenzado la pandemia, y se mostraban cómo, por ejemplo, para ellos se daban cuenta que los síntomas escalaban en menos de 9 días, menos de 8 días, tenían ya una casuística en ese tiempo de 6.801 pacientes, que entre el momento del inicio del síntoma y la muerte llevaban 9 días. Pacientes previamente sanos que en 9 días murieron. Entonces imagínense en el reto que eso significa para dar dignidad y calidad de vida y de muerte en ese momento. El año pasado también se empezó a hablar del triaje, no todavía el triaje ético, pero se hablaba de que el triaje en estos pacientes de COVID no solamente era para garantizar, como lo sabemos, poder garantizar que las personas que tienen un potencial significativo de recuperación puedan ser atendidos, sino que también era importante, y es ahora todavía mucho más, con todo lo que estamos viviendo, que aquellas personas que tienen pocas probabilidades de sobrevivir reciban la atención que realmente merecen. Y aquí es donde entra el cuidado paliativo. Esta es la definición que existe de cuidado paliativo y que actualmente es aceptada. Solamente quiero recalcar ahí una palabra, que es el alivio del sufrimiento. Obviamente todo es importante, pero puse esta definición para recalcar el alivio del sufrimiento. Definitivamente es una enfermedad que si en menos de 15 días hace que la vida cambie para paciente y familia, genera un sufrimiento absolutamente agudo para el cual nadie está preparado. Y si somos, como decía Sandra ahora en la primera charla, cualquiera de nosotros que esté con disposición a aliviar el sufrimiento, ya puede decir que está empezando a mirar la situación de una manera paliativa. ¿Qué hacemos cuando un paciente está con síntomas agudos, que está descompensándose y que está de pronto entrando en una fase final de enfermedad y que no es candidato a entrar a una unidad de cuidado intensivo, a recibir ventilación mecánica invasiva? Definitivamente, posiblemente ese paciente se va a deteriorar y lo primero sería preguntar, como ya lo vimos también, por las voluntades anticipadas. Es muy importante en el triaje no solamente saber si ese paciente va a ser candidato a escalar en medidas terapéuticas o no, sino que también qué voluntad anticipada hay previa. Segundo, poder tener información de la familia y aún del mismo paciente si es posible, qué habría querido el paciente si se deteriora, lograr preguntarle a la familia qué quería, qué decía, si le tocaba una situación vital. Y definitivamente cuando ya estamos, es el motivo de la charla, cuando ya estamos en un momento de agonía, el paciente entra en agonía o en una fase previa a la agonía, pues como lo dijimos en un principio, tratar de mantener la dignidad del paciente, el bienestar y dar alivio. ¿Alivio de qué? De los síntomas sobre todo. Que esto es básicamente el enfoque paliativo, disminuir el sufrimiento. Cuando ya entramos en esa fase, pues lo ideal y lo que tenemos que hacer, además de lo que ya dijimos, es adecuar el tratamiento, una adecuación del tratamiento
que básicamente, para no prolongar la charla, es suspender los tratamientos que ya consideramos inapropiados, que no están aportando ningún alivio a ese sufrimiento, y obviamente quitar todo lo que esté causando disconfort en ese momento. Esta parte me pareció bonita, es una gráfica que intenta resumir todo lo que nos está tocando vivir, no solo a todos los que están en la línea, digámoslo así, directa de atención, sino a las familias y al paciente, ¿cierto? Debemos de mirar las cosas desde un punto de vista global, como nos dice la gráfica, tener obviamente las precauciones de aislamiento, eso es lo primero. Segundo, integrar el cuidado del equipo de cuidado paliativo con los médicos, como decía Sandra ahora, que se quedan atendiendo a los pacientes en casa. Entonces, vamos a tener pacientes en hospital y vamos a tener paciente en casa, y de pronto en los dos sitios hay que pensar en sedación. Lo segundo, empezar a hacer reuniones con todo el equipo biopsicosocial y espiritual, porque ese paciente que en menos de 9 días se descompensa y que posiblemente va a fallecer, no solamente tiene un sufrimiento físico, sino que tiene un sufrimiento biopsicosocial y espiritual, y hay que enfocarlo de esa manera. Hablar con la familia para que vamos haciendo una decisión en conjunto, unas decisiones tomadas de acuerdo a un consenso cuando es obviamente posible. Hay momentos donde, como nos ha pasado a todos los que estamos atendiendo pacientes con COVID, que en menos de 8 horas, en menos de 5 horas hay un deterioro tan severo que no hay tiempo ni siquiera de hacer un consenso, y ahí es donde el equipo asistencial tiene la responsabilidad de brindar la mejor decisión. Obviamente pensar siempre en las tecnologías que tenemos ahora para comunicarnos. Si ustedes vieran el alivio que es cuando uno habla de sedar a un paciente porque ya es una fase final y hay un sufrimiento, que pudiéramos mostrarle al paciente ya sedado, tranquilo, y la familia entiende y los ve, ¿sí? A través de una videoconferencia, a través de un video que las enfermeras filman, que uno mismo filma, etcétera, o el mismo cuidador si en ese momento el paciente está acompañado. Y obviamente desde el mismo triaje, cuando ya ese paciente se sabe que es por hablar como están ahora los números del triaje, un triaje 3-4 para cuidado paliativo, pues ojalá desde el mismo triaje poder hablar, vuelvo y repito, en consenso con el paciente y la familia de esos momentos finales, como quisieran que se pudieran vivir. Parece una perogullada, ¿cierto? Uno dice, pues, ¿cómo identificar a alguien que está en agonía? Y definitivamente yo le pregunto a los residentes de otras especialidades, a veces aún los del mismo cuidado paliativo, a los estudiantes de pregrado cuando rotan con nosotros, han visto personas en agonía, se han visto personas a punto de fallecer, y muchos me sorprendo que en nuestra carrera pocas veces hemos visto morir. ¿Sí? Generalmente sabemos que alguien está cerca de morir y nos vamos de la habitación y seguimos nuestra ronda. Entonces nos perdemos, entre comillas, de poder identificar semiológicamente ese momento. Y eso es muy importante porque si un paciente con un estadio, con un triaje 3-4 de COVID está ya en una gran descompensación y presenta varios de estos síntomas que aparecen ahí, pues lo más probable es que ese paciente está entrando a una agonía y probablemente en pocas horas va a partir. Y obviamente eso es importante saberlo, porque no es lo mismo que yo actúe en un paciente que todavía no está en agonía a aquel que está en agonía, ¿sí? Y realmente para que la agonía sea lo más, llamémosle así, humanamente digna, pues estas medidas que aparecen ahí, que no son muy difíciles de realizar, ni siquiera en la casa, tal vez pueden ser hasta más fácil, es tener a ese paciente en la posición más confortable. La boca es tal vez de las mucosas que más se seca por la respiración bucal y mucho más en estos pacientes que están en falla respiratoria. Ojalá pues poderles cuidar la temperatura, que no tengan hipertermia, cuidar las mucosas que estén íntegras y obviamente manejar el alivio de los síntomas como el dolor, el disconfort respiratorio, la ansiedad o el delirio como lo vimos ahora y las secreciones respiratorias. Y aquí es donde entra la sedación. Esta es la definición de sedación, la hace la Sociedad Española de Cuidado Paliativo, es una de las que hay, a mí me gusta, porque es que habla de varias cositas. La sedación paliativa es un recurso que tenemos cuando el sufrimiento es intolerable
cuando el síntoma es refractario y definitivamente la parte final o la fase final está muy cerca. ¿Y qué es lo que busca la sedación? La sedación busca aliviar el sufrimiento intolerable para que ese tiempo de agonía sea lo más, como vimos ahora, lo más digno. Por lo tanto, es importante que hagamos énfasis entre lo que es un síntoma de difícil tratamiento y un síntoma refractario. Hemos visto dos síntomas hoy que tal vez son los más frecuentes que llevan a la muerte en los pacientes, que es la disnea y el delirio. Obviamente, tratar una disnea, como lo vimos ahora, que la doctora Sandra nos habló en COVID, en fase final, no es fácil, pero no necesariamente, como ella misma nos mostró, yo tener 80, 79 de saturación. Antier tuvimos un paciente con 70 de saturación y me decía que no sentía disnea, que no sentía hambre, aunque de aire, aunque estaba taquipnéico, que no sufría. Entonces, aparentemente, aunque para mí estaba sufriendo, el paciente estaba muy claro, no estaba en delirio. Entonces, estaba siendo difícil disminuirle su frecuencia respiratoria, pero ahí no hay refractariedad. Entramos a hablar ya de síntoma refractario, que es el que justifica la sedación. Porque esto es muy importante que debe quedar claro. La agonía no es sinónimo de sedación. ¿Sí? O sea, yo solamente hago sedación en fase final de vida cuando estoy ante un síntoma refractario, que su nombre, como aparece ahí, ya no puedo hacer nada más. Hice todo lo que estaba al alcance mío, al alcance de nuestra tecnología actual y de los recursos que tenemos, y no mejoramos el sufrimiento. Es un sufrimiento que está generado por un síntoma refractario. Ahí es donde yo debo empezar a pensar en sedar. Pero si yo tengo un síntoma, así sea de difícil tratamiento, que el sufrimiento no está siendo intolerable y el paciente relativamente lo está tolerando, aunque esté en agonía, yo no tengo por qué pensar todavía en sedación. Esto es algo que generalmente en cuidado paliativo nos preguntamos, ¿realmente llegó el momento de hacer sedación? Uno podría decir, alguien me dijo alguna vez hace un tiempo, pero si da igual, el paciente se va a morir, ¿qué importa que muera sedado o que muera despierto? Y es como, ¿qué importa hacer un trazo bien hecho en un cuadro o lo hago así medio brusco? Yo creo que eso es lo que es la sedación, como todo lo que hacemos en medicina, es un arte. Todas las cosas se tienen que dar para aliviar y se tienen que poner en el momento justo para la condición justa. Si yo cedo a un paciente que no requería sedación, estoy haciendo una iatrogenia. Así el paciente, entre comillas, vaya a fallecer en unas horas. Y al revés, si yo no le doy sedación a un paciente que realmente lo está necesitando, también estoy haciendo iatrogenia. Entonces es muy importante que nos hagamos estas preguntas, por lo menos a mí me dan mucho alivio y al grupo con el que trabajamos nos da alivio hacernos las preguntas, bueno, este paciente realmente tiene uno o varios síntomas ya refractarios, no de difícil tratamiento, sino refractario. Ese síntoma refractario está haciendo que el paciente sufra y que sea la causa de una muerte inminente. Si este síntoma refractario está generando o va a generar que el paciente muera mal o muera con sufrimiento, cuando vamos contestando sí a esas tres preguntas, es probable que el paciente sea una indicación en ese momento de empezar la sedación. Si tengo dudas o son las respuestas un no, probablemente la sedación todavía no es. Y si hay dudas, yo debería pedir una segunda opinión, buscar a alguien que me ayude. Fuera pues de las otras que les pongo ahí para no repetirlas. ¿Cuáles son los 3 síntomas que hemos visto en COVID que más requieren sedación? Ya lo dijimos, en pacientes paliativos, en pacientes de triaje 3-4. Ojo que esto no es para pacientes que están en un cuidado intensivo con ventilación mecánica invasiva. Para pacientes en casa y para pacientes paliativos en COVID. Son la disnea, el delirio, la hemorragia y también nos hemos encontrado el dolor. El 60% de los pacientes con COVID avanzado en fase final sienten dolor. Hemos usado generalmente los medicamentos que aparecen ahí a la derecha. Generalmente la más usada y lo que más muestra la literatura es la benzodiazepina, el midazolam, los opioides, como lo vimos ahora con Sandra en disnea, son exactamente los mismos porque son venosos, nos permiten una mejor titulación, un mejor tiempo de acción y un mejor control. La morfina, la hidromorfona y la oxicodona. Y en estos pacientes, sobre todo en falla respiratoria, donde las secreciones son abundantes, como nos mostró Sandra
Ahora en disnea, pues usamos los anticolinérgicos para evitar o disminuir las secreciones. Cuando hemos tenido, y ahora mostramos que eso es otra de las cosas que nos ha pasado y hemos tenido que aprender, es que ha habido escasez de medicamentos, las hay en este momento de algunos de los que usamos frecuentemente, pues pasamos a otros medicamentos que ahorita les muestro. ¿Es sencilla, entre comillas, la sedación? Yo pienso que sí. Lo importante es titular. ¿Y cuál es la dosis? La que controle el síntoma refractario. Que esto es la otra parte de hacer arte en el cuidado paliativo y en cualquier área de la medicina. Yo pongo la dosis que es justa para disminuir el síntoma refractario. Si yo disminuyo el síntoma refractario, disminuyo el sufrimiento. Y ahí paro, ¿sí? Entonces, si con 1 miligramo cada 4 horas, como nos mostraba Sandra ahora, logro mejorar la disnea de ese paciente, perfecto, ahí paro. Como nos mostraba ahora la doctora Marcela en delirium, si yo con esa medicación que ella nos sugiere, el haloperidol, la olanzapina, logro bajar la agitación del delirio y dejar al paciente tranquilo, con eso es suficiente, ¿sí? No tengo por qué estar aumentando y escalando dosis. Como les mostré ahora, está la escasez de medicamentos, que definitivamente también son una gran dificultad. Ahora ya vamos para la escasez de oxígeno, no solamente de medicamentos. Entonces hemos tenido que usar medicamentos que antes no usábamos, o que no estaban por lo menos en nuestras herramientas de sedación, que tampoco es que estén en los estudios, porque obviamente pues llevamos 1 año y medio de pandemia, todavía no hay grandes estudios de qué pasa. Hemos tenido que usar propofol, antes también lo usábamos, pero no en la misma frecuencia que ahora, porque el midazolam definitivamente en pisos del hospital y en una salud domiciliaria es muy difícil de tener en este momento. Entonces no hemos tenido que usar propofol, ketamina, hemos usado el lorazepam sublingual, el clonazepam, perdón, el lorazepam venoso, el clonazepam sublingual y el diazepam, que no usábamos antes. También tuvimos un tiempo en que de tanto usar el diazepam también hubo escasez, pero cuando necesitamos una sedación profunda hemos pasado a fenobarbital, hemos usado gases anestésicos con ayuda de los colegas anestesiólogos y la ketamina, que nos ha dado una gran ayuda junto con el opioide. Esto lo pongo no porque sea lo ortodoxo, sino porque si estamos en un momento de pandemia con escasez de recursos y hay sufrimiento, yo no le puedo decir al paciente o a la familia, qué pesado, no tengo el midazolam, entonces ya no hay más que hacer. Hay que usar lo que haya que usar para disminuir el sufrimiento de esos pacientes y obviamente de la familia. Para terminar, simplemente darles llamémosle así, una diferencia que me parece que es importante que quede claro, como les hablé ahora. La sedación es controlar el sufrimiento intratable, un síntoma refractario, y es poner la dosis justa. ¿Sí? Por lo tanto, hay que hacer alguna diferencia con la eutanasia que la tiene. Se diferencian en la forma de la intención, en el proceso y en el resultado. Cuando ustedes hacen una sedación en cuidado paliativo, la intención de esa sedación en cuidado paliativo, como les mostré, es aliviar el síntoma o disminuirlo por lo menos, el síntoma refractario, para que el sufrimiento disminuya y generar acompañamiento. La intencionalidad de la eutanasia se parte del principio de alivio del sufrimiento, pero la intencionalidad es disminuir, es terminar con la vida biológica de esa persona. El proceso es distinto también. La sedación tiene una indicación clara y yo la puedo hasta contrastar, como les dije, con esas preguntas, y si tengo duda, pedir ayuda a colegas. Los fármacos utilizados y las dosis, como ustedes vieron ahora, se ajustan a la respuesta del paciente. Con 5 miligramos cada 4 horas, por poner un ejemplo de morfina, yo le controlé la taquipnea y la disnea y el paciente está dormido, sin taquipnea y está tranquilo, yo lo dejo con esa dosis. Entonces ya no pongo en la próxima 10, ni pongo 15, ni pongo 20, ya está controlado, ¿sí? Y estamos permanentemente evaluando el proceso, ¿sí? O sea, si el paciente está controlado, yo le hago ronda y estoy permanentemente vigilando que ese sufrimiento esté controlado. En la eutanasia el proceso es distinto. Obviamente hay un deseo del paciente, tiene que ser explícito de que desea que le practiquen la eutanasia, pero a diferencia de la sedación, pues usamos fármacos o se usan fármacos a dosis y combinaciones que generan deceso o la muerte del paciente.
Y el objetivo en la eutanasia es distinta a la sedación en el sentido de que la sedación, como les mostré, es una evaluación y es un tiempo que, es más, no podemos predecir cuánto tiempo. Es de las cosas más difíciles que hay. La familia siempre nos pregunta, ¿cuánto tiempo va a estar sedado? ¿Cuánto le falta a mi papá, a mi hijo? No tenemos cómo saberlo. En la eutanasia usted sí lo sabe. El protocolo que tenemos vigente en Colombia dice que después de que usted empiece el proceso, en 2 minutos y medio logra que el paciente fallezca, máximo. Y la última es que definitivamente el resultado de la sedación es seguir acompañando a ese paciente, alivio del sufrimiento y acompañarlo hasta el momento final, que puede ser de minutos, de horas, de días. Y en la eutanasia, como les mostré, el resultado es de minutos. Entre empezar el protocolo y terminarlo, es más o menos 2 minutos, 2 minutos y medio. Esto era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, John Jairo. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión. No tenemos en este momento pues preguntas en el chat. No sé si queremos conversar algo más o quedó pendiente. Yo pues antes como cosas que surgen aquí, también como hablar un poco del escenario que estamos viendo ahora, que no solamente es el COVID primario, sino digamos que la neumonía organizada que está generando el día 18, 20, que a veces el paciente no fallece o no tiene estos síntomas tan activos en los primeros días, pero el paciente obviamente entra en una falla ventilatoria o en un delirio, o la hipoxemia, cualquiera de los síntomas, en esta fase como un poco más tardía, y es ahí cuando puede ocurrir el deceso. Digamos que eso empezaron a observarlo algunos autores que hicieron algunas publicaciones más o menos a eso de junio, julio del año pasado, donde decía que había 3 patrones de fallecimiento del COVID en los pacientes de cuidado paliativo, que era un fallecimiento agudo, un fallecimiento, digamos, con una mejoría y después con un deterioro muy rápido, y unos pacientes que siempre estaban mal, pero que podían tardar varios días, de 10 a 11 días. Este segundo patrón que ellos veían, un paciente que, digamos, no tenía tantos síntomas o mejoraba y después se deterioraba rápidamente y terminaba, es lo que ya sabemos que toda esa neumonía organizada que está generando en muchos pacientes. También ese escenario o en ese momento podemos tener toda esta intervención paliativa, y también hay que ser muy claros porque los familiares pueden haber hecho 2 duelos, o sea, pensaron que iba a estar muy mal porque tiene una enfermedad avanzada, sale de ahí, pero al día 14 o al día 18 viene todo este deterioro en el cual vamos a tener toda esta intención paliativa. Digamos que el control, el enfoque es el mismo de lo que hemos hablado. Si requiere sedación, pues la sedación que requiera, el manejo de síntomas, el delirium. Es importante pues también como tener esto claro en estos diferentes escenarios que pueden ocurrir en COVID, que digamos que es lo que también vimos sobre todo en este segundo pico, que fue como de las cosas más difíciles que tuvimos que enfrentar, sobre todo en el escenario del paciente muy adulto, que fue el segundo pico, sobre todo los más adultos, que veíamos esto, y había situaciones que de pronto podían ser un poco complejas y difíciles de abordar, pero digamos que básicamente es entender qué es lo que pasa, cuál es la evolución y qué podemos esperar con la familia para brindar la información. Sí, esto es cierto. Una de las ventajas que tenemos en esos casos es que a veces ya se ha podido levantar el aislamiento y es posible tener el acompañamiento de las familias en este proceso. Hay una pregunta que nos hacen en el chat, es acerca del documento de las voluntades anticipadas. Nos preguntan que si el documento de voluntad anticipada debe quedar en la historia clínica. Quisiera escucharlos a ustedes para dar la parte como de la más normativa al respecto. Pues generalmente la idea, pues y lo que se hace, por ejemplo, en la clínica es que sí, que esa voluntad anticipada debe estar en el documento físico, en la historia clínica, para pues tener el respaldo frente a la parte terapéutica, puede ser, como se me va la palabra en este momento, pues, pero para el no encarnizamiento terapéutico, pues. Entonces sí es importante que esa voluntad anticipada esté en la historia clínica. Sí, hay un aspecto adicional que yo quiero añadir ahí, y es que ocasionalmente los pacientes no tienen siempre el documento de voluntad anticipada en la mano. Esto ha ocurrido frecuentemente
lo tiene su familia, lo tiene su médico tratante, pero no está en la institución. Y la invitación es a que aquellos que sepan que ese documento exista manifiesten la existencia de ese documento. Y a los médicos que se acaban de enterar de que existe este documento, que actúen en consecuencia a lo que se está comentando en este momento, que hay un documento que en este momento está en proceso de que se traiga, se envíe, se lleve, se entregue, pero ya sabiendo la existencia de este documento, yo creo que es importante que el médico que está a cargo del manejo del paciente empiece a actuar en concordancia con lo tal, pues porque finalmente, más allá de lo únicamente legal, es importante que un documento de voluntades anticipadas lo que está reflejando es la voluntad del paciente y que como deber ser del acto médico debemos estar acordes con respetar esta voluntad y no hacerlo considerar el daño que pudiera generar potencialmente. Y yo pienso también que de una u otra manera hacer como o sea, que el médico sepa y pueda llegar a hacer esa pregunta abierta también de si en algún momento el paciente tuvo esa voluntad anticipada, ¿cierto? No quedarnos como con eso por debajo, sino como respetar esa voluntad y preguntar activamente si eso se dio, si el paciente tiene esa voluntad y hasta dónde quiere llegar el paciente, antes de que, por ejemplo, este deterioro vaya a ser que pues, entremos en procesos que el paciente no había querido tener. Sí, hay una cuestión que son las expresiones de voluntad. Entonces existe la voluntad anticipada como documento legal y existen las expresiones de voluntad, que son todos estos relatos que hemos hecho en algún momento con firmeza, con convicción, que no plasmamos en un documento. Esto también tiene una validez, esto es algo que uno debe considerar en esta toma de decisiones, sobre todo en un paciente que pierde la autonomía y que son los otros los que están hablando por él. Entonces, estas expresiones de voluntad creo que se deben considerar y obviamente ingresarlas en el contexto que se está trayendo, pero no que se vuelva un requisito de un documento firmado, formalizado, sí, que no siempre es viable. Exacto. Creo que otra de las estrategias, por ejemplo, que nosotros hemos usado en la clínica, claramente somos una sociedad en la cual no hay una claridad ni, digamos que una cultura de la voluntad anticipada, sí, eso lo tenemos claro. El porcentaje de pacientes que tienen esa voluntad, incluso en el escenario oncológico, es muy baja, pero es importante, como, pues, digamos, como le está diciendo la doctora Marcela, preguntar abiertamente. Digamos que creo que eso ha venido teniendo como más cabida y sobre todo estos escenarios de COVID ha permitido que eso se hable un poco más explícitamente, incluso los mismos pacientes le digan, doctor, si me quiero a poner mal, por favor, no me vayan a intubar, no deseo, bueno, y uno puede tener ahí en ese momento, creo que cuando el paciente abre la puerta, es un momento para irse por ahí y dejar todo muy claro. Igual que con la familia, y que ojalá la familia esté presente para que uno pueda tener esa opción de manifestar toda esa, digamos, los deseos y preferencias del paciente. Y otra cosa importante es, por ejemplo, en los sistemas, nosotros que tenemos SAP en la clínica, hay una parte que dice relevantes, y cuando uno abre eso, siempre sale una pantalla amarilla arriba. Entonces, cuando hay alguna situación así de voluntad anticipada, o sea, decir, el paciente no desea avanzar en medidas o que realmente el criterio clínico es no avanzar en medidas, intentamos que quede de alguna manera ahí para que cuando llamen al médico general a las 3 de la mañana, porque es lo que pasa, los pacientes se descompensan, es en la madrugada cuando no está el tratante, o sea, esta es la historia real, la vida real en las instituciones. Entonces intentamos que haya alguna parte donde eso quede plasmado para que haya una comunicación y como un lenguaje universal, no solamente pues en las entregas de enfermería y demás, sino que haya algo ahí que permita que el médico que no conoce al paciente y que a veces el que le toca o el de urgencia le toca tomar la decisión, sea el que ponga. Y otra invitación también es importante, es las personas que ven o los médicos que tienen su consulta externa de un paciente con una enfermedad crónica, que conversen un poquito de esto, ven, ¿y qué has pensado en tema de COVID y tal? Porque eso también, o a veces los mismos pacientes se lo dicen a uno, doctora, si a mí me llega a dar COVID, yo no quiero que me intuben. Y eso uno, digamos que puede ir diciéndole, listo, mira, entonces es importante que hagas un documento o que por lo menos lo manifiestes o que lo hables con tu hijo, tu familia, tu esposa, para que esto quede claro y sobre la mesa antes de, digamos, siempre les digo yo, las decisiones en frío y no en caliente, porque en caliente es muy difícil. Eso también es muy importante porque muchas veces también hacerle énfasis al paciente que esto es completamente reversible, ¿cierto? Que no es que
O sea, a mí me ha tocado pacientes que a las 3 de la tarde dicen yo no me intubo y a las 8 de la noche ya con la disnea y con la dificultad respiratoria pues se retroceden, y esto hay que dejarlo muy claro en la historia y que el paciente sepa que tiene derecho en cualquier momento de revertir, aunque tenga todos los documentos que quiera tener firmados, pues. Sí, excelente ese punto. Muchas gracias, doctoras. Por acá tenemos una pregunta que me parece muy relevante para aclarar. ¿Cómo ofrecer cuidado paliativo en quien está indicado, pero que la familia no lo desea? Hay ocasionalmente familias que no han permitido el acceso al cuidado paliativo y un paciente ya estamos en una situación de vulnerabilidad. Creo que la pregunta se enfoca un poco hacia esto. Bueno, voy a empezar contestando yo, pues porque mis dos compañeras ya Han hablado mucho. Sí, han hablado, entonces sí, queda como que maluco que yo me quede callado. No, es una situación compleja, es más, nos ha pasado ahora en COVID, ¿cierto? Cuando las familias oyen que llega el de cuidado paliativo y les va a hablar, me acuerdo que me han dicho a veces, yo no quería que usted llegara. ¿Por qué paliativo? Eso quiere decir que ya pues no hay nada más que hacer. Ah, entonces ya, es que claro, el cartel del COVID, entonces, bueno, etcétera, etcétera. Generalmente es desconocimiento. Si uno está tranquilo, si uno entiende que no es algo personal, que no es algo contra la profesión, ni contra tu quehacer, ni están dudando de tu capacidad, por ponerlo pues grande diría, no lo tomes personal, 1. 2, tienen más miedo a perder el control, a pensar que su familiar definitivamente ya está por fuera de toda opción. Y donde uno pueda mostrar que el objetivo que tenemos es exactamente el mismo que ellos tienen, y es que su familiar no sufra. Siempre por ahí entramos. Generalmente, nos ha pasado que podemos conversar y terminamos, llamándolo así, trabajando en consenso. Ocasionalmente sí nos ha pasado, donde dicen definitivamente no, y no quiero que le ponga morfina, porque la morfina lo mata, no quiero que le ponga nada, y quiero que sea el internista el que lo siga manejando, o que sea el intensivista, etcétera. Yo creo que ahí es donde, vuelvo y repito, lo que menos tenemos que hacer, porque no es la idea, y nunca es la idea confrontar, es que hay que acompañar en ese sufrimiento, y yo lo que hago es eso. Me acompaño del internista o del médico, llamémosle así, con el que la familia siente como, entre comillas, más protección, y no me siento mal por eso. Y entre el colega y yo trabajamos, y muchas veces soy yo el que está por detrás, o mi compañera o el que esté de turno está por detrás, pero ayudando a tomar medidas, y es el internista el que transmite. O el colega, pues, que esté, el intensivista, el que esté a cargo directamente y que haya tenido más empatía y más conversación, porque eso es lo otro. Cuando ahora en COVID, es distinto como nos lo decían ahora nuestras dos compañeras, el paciente lleva meses en cuidado paliativo, perfecto, pero en COVID, donde yo entro sano, entre comillas, y en menos de 3, 4 días ya no hay nada que hacer, y llega un paliativista que nunca vieron, que es tal vez hasta la primera vez que oyen que es cuidado paliativo, no es fácil, y uno tiene que entender eso. Entonces es no confrontar y buscar realmente el alivio del sufrimiento, que como lo decía Sandra ahora, no importa quién se lleve el laurel, lo importante es que el paciente no sufra. Entonces yo creo que si lo hacemos de esa manera no va a haber confrontación. No sé mis compañeras qué más quieran agregar. Como lo dice John Jairo, muchas veces es difícil porque la expresión de la familia es, es que ya se rindieron, entonces ya no quieren hacer nada. Creo que es importante, pues, claramente hablar del no abandono, es decir, nuestra intención siempre va a ser el contrario, acompañar, como dice John, uno siempre, digamos, que deja la claridad que nuestra intención es aliviar el sufrimiento. Otra estrategia que podemos hacer y la hemos realizado también es hacer reuniones familiares en conjunto con el médico tratante, apoyándonos del equipo psicosocial. Entonces, en esa reunión de familia, exponer las dudas, primero nosotros exponemos lo clínico, la situación, qué es lo que está pasando, cuáles son los objetivos, ¿sí? Cuál es la situación real desde todo lo biológico, y obviamente brindar un espacio de acompañamiento a esta familia, y de esta manera, digamos que al ver el equipo como equipo sólido, que no es que el médico, el intensivista está diciendo una cosa y el de paliativo otra, y eso ahí se ve como que todo el mundo opina diferente.
cuando se ve como un equipo sólido, donde el especialista tratante, que ha sido el tratante en tiempo, está en concordancia con lo que nosotros llegamos, que somos los nuevos pues ahí en ese equipo terapéutico, creo que también es otra estrategia importante, estas reuniones de familia que podemos hacer y que permite también que muchas cosas que UCI a veces quiere avanzar y la familia no permite, cuando estamos estos momentos y este momento de expresión, de resolver las dudas, de entregarle a la familia también objetivos, datos, que permitan que ellos entiendan que las decisiones que se están tomando no es porque vamos a abandonar al paciente, nos cansamos o sencillamente ya no queremos más, sino que hay una serie de patrones y de datos claros con los cuales se están tomando decisiones, y eso también hace que la familia pueda entender un poco más todas las decisiones que se están tomando, digamos, desde todas las dimensiones. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta que yo sí me atrevo a hacerles es, ustedes, cada uno desde su conocimiento y lo que les ha tocado vivir en esta pandemia, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande para ustedes como profesionales? Y quisiera preguntárselo más o menos en el mismo orden que expusieron a Sandra, a Marcela y a John Jaime. Bueno, yo creo que una de las experiencias como profesional es como esta humanidad compartida que tenemos todas las personas de la institución, ¿sí? Digamos que nosotros estamos muy acostumbrados, digamos, de cierta manera, a acompañar el dolor, el sufrimiento, no en este nivel, porque a veces es demasiado en un solo día, en una semana, tantos fallecimientos, eso puede llegar a ser muy duro, pero es como este aprendizaje de lo que sufre el intensivista, de lo que debe vivir el internista, de la gente de terapia, o sea, de vernos ya que esta situación tan crítica nos ha llevado a estar muy unidos, muy compactos, entender el sufrimiento del otro, hasta conocerse en lo personal un poco más, porque son más tiempo lo que uno comparte. Creo que ha sido un crecimiento muy grande ver toda la humanidad, porque a veces uno como médico tiende a prejuzgar a la otra especialidad y cosas que suceden en el día a día que a veces uno no nota mucho en el hospital, pero creo que para mí eso ha sido un aprendizaje muy grande, como ver toda la humanidad del equipo médico, toda esa solidaridad, todos los gestos que ha tenido tantas personas con las familias, con las personas, o sea, con los mismos pacientes y con los demás compañeros. Creo que eso ha sido personalmente una de las cosas, a pesar de lo difícil, que ha traído el COVID y que personalmente me ha traído a mí. Sí, yo creo que lo que dice Sandra es muy valioso, o sea, el trabajo en equipo. Todos hemos hablado siempre del trabajo en equipo, de que el enfoque pues multidisciplinario de los pacientes, pero yo creo que en este momento realmente eso es lo que se está dando. Cuando yo estaba en residencia y empezamos psiquiatría de enlace, recuerdo mucho a los profesores que decían que el psiquiatra de enlace no solamente está tratando al paciente, sino que también está tratando al médico tratante, pues también hace un puente y también tiene que apoyar. Muchas veces el médico es el que está angustiado y no sabe cómo por dónde coger con ese paciente, con esa familia, y el psiquiatra de enlace pues es como de pronto ese puente por la formación que tenemos nosotros. Yo pienso que en este momento yo ya viví eso, llegar a una urgencias y ver que los compañeros entran y entran pacientes y ya llega un momento en que están agotados y uno decirle, pues en qué te ayudo, o sea, cómo estás, cómo ese acercamiento y ese ponerse un poquito en los zapatos del otro, en ver el agotamiento y la angustia que está sufriendo el otro y ver que desde dónde podemos nosotros como alivianar un poquito eso, ha sido como el mayor aprendizaje que he tenido yo en este proceso. Yo voy a comentarles algo íntimo. Yo llevo muchos años haciendo cuidado paliativo. Aparentemente, como decía Sandra, llevamos muchos años dando malas noticias, viendo morir gente, acompañando el duelo. Y siempre he procurado ser sensible y dejarme vulnerar. Pero la vulneración de estos días donde cojo un teléfono con alguien que nunca he visto y nunca me ha visto y he tenido que dar la noticia de que su familia está a punto de fallecer. Y para ellos es una sorpresa y lloran y me ponen en altavoz y oigo que la esposa por allá grita, que el nieto llora y otro dice mi abuelo, se llora la voz. Y me ha gustado. No de una manera sádica ni masoquista, sino que me ha gustado sentir que soy humano.
y que ese dolor tan inmenso todavía me toca y me conmueve. Entonces, aparentemente no es muy científico lo que estoy diciendo, pero uno cree que ya no es vulnerable, uno cree que ha aprendido, y me doy cuenta que todavía tengo que aprender muchas cosas y que tal vez el sufrimiento nunca se aprende a manejar, se aprende a compartir. Entonces me he tenido que quedar callado mientras trago saliva, me enjuago una lágrima y termino diciéndole, qué cosa tan dura, te entiendo. Y esa persona al otro lado como que nos abrazamos y nos decimos, cierto, sí. O sea, es una cosa tenaz, tenaz, tenaz. Más que pues hay muchas cosas académicas y profesionales, pero creo que lo personal acá, eso académico, y me ha permitido realmente, como decían Sandra y Marcela ahora, crecer y crecer viendo a los otros. Eso ha sido lo que yo podría aportar hoy. Qué bonito eso. Que en medio de situaciones tan difíciles encontremos que es más que nos unimos y nos apoyamos entre todos. Bueno, nuevamente agradecerles. Sin palabras, yo sé que este espacio era necesario. Esto es un material que muchos vamos a necesitar, desafortunadamente, pero da mucha más tranquilidad saber que lo tenemos y que estamos tranquilos de que vamos a utilizar las cosas con sensatez, las herramientas, que tenemos el conocimiento y de que aún en situaciones difíciles como las que estamos, vamos a tratar de hacer lo mejor por los pacientes. Les agradezco enormemente el apoyo y la dedicación. Un abrazo grande a todos. A ustedes. A ustedes. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias, Marcela. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.